Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo la conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque era tantos los que iban y venían que no le dejaban tiempo ni para comer. Jesús y los apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente lo vio irse y lo reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué imagen tan bella. Se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarle muchas cosas. Pero previo a eso, Jesús tiene todo un seguimiento que va llevando a los mismos apóstoles y discípulos a algo importante, a ese descansar en Cristo. Primero que todo, los apóstoles volvieron después del envío y se reunieron a Jesús, le echaron todos los cuentos, cómo le había ido, cómo se hace entre amigos cuando fueron a hacer una aventura, una misión, un mandado, y todo lo que ellos habían hecho y enseñado en nombre de Cristo. Seguramente para ello tuvo que ser una alegría profunda haber podido repetir la palabra del Maestro y al mismo tiempo transmitir ese mismo espíritu del Maestro, la alegría, la renovación, la novedad del cambio de vida al cual el Señor llamaba, que no era el simple discurso de la conversión, sino que era la conversión, pero también la apertura a la gracia de la conversión, que es Cristo mismo, el buen pastor, el Maestro. Entonces ellos también dieron como a conocer quién era el que lo había enviado, el verdadero pastor. Pero eso había creado entonces alrededor de Jesús una enorme cantidad de gente que iba y venía. Pero entonces Jesús le dijo: bueno, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Entonces Jesús tiene esa actitud de ver el remanso de los pastores después del trabajo, ese descansar en el Señor. El trabajo de la evangelización, el trabajo de la predicación, el trabajo de la catequesis, el trabajo del pastoreo implica un esfuerzo, un trabajo, un sudor, pero al mismo tiempo implica el descanso en el Señor. Y eso es bellísimo, porque uno descansa, porque uno ha realizado la voluntad del Padre en el Hijo, con el mismo Espíritu. Es el descanso, el remanso del pastor que llega a la quietud después de haber hecho lo que había que hacer. Solo siervos inútiles somos, dice en una de las parábolas. Qué bonito, ¿no? Ese momento de intimidad de Jesús con sus discípulos, con esa forma de él de vivir una compañía, de vivir no solo un acompañamiento y un seguimiento, sino una compañía, una hermandad, una amistad profunda. Y él fue trabajando con sus discípulos en cada uno de ellos y juntos y a través de ellos con la gente. Era la transmisión de un amor que se hace de amor a Dios, amor al prójimo como a ti mismo, es decir, un amor fraternal. Creo que es la mayor enseñanza que Jesús le dio a sus propios discípulos, la fraternidad discipular, la fraternidad apostólica, el sentirse todos juntos en el mismo servicio al Señor, en el mismo espíritu, compartiendo la fatiga de la cruz, pero al mismo tiempo el descanso de la cruz. Porque, queridos hermanos, no solo fatigamos para llegar hasta el Calvario, sino que también después, una vez crucificado en Cristo, con Cristo y por Cristo, donde nosotros estamos dándole todo al Señor para predicar a nuestros hermanos, para enseñar a nuestros hermanos, para acompañar a nuestros hermanos, cada uno de nosotros descansa sereno en el lecho de la cruz.
y ese descanso en la cruz nos lleva a la santa muerte y a la santa resurrección, es decir, a la negación total de nosotros mismos en Cristo. Eso es el descanso que viven los discípulos y el Señor los invita para que descansen un poco, vengan conmigo a un lugar solitario, ese lugar solitario del encuentro con el Padre por el Hijo en el mismo Espíritu. Descanso dentro del misterio trinitario, así como en la transfiguración, descanso en el monte Tabor, descanso en el monte Horeb, descanso en el lugar solitario donde Cristo se hace íntimo con sus hermanos que lo han seguido y que han trabajado en nombre de Él y le han servido. Pero al mismo tiempo, como le dije al comienzo, el Evangelio nos relata algo muy importante. La gente estaba alborotada por todo lo que había pasado, porque esa nueva forma de enseñar a través de los discípulos, pero con la misma fuerza del maestro, evidentemente era algo que atraía. Dice, bueno, pero ¿dónde está el maestro que ha enviado a estos discípulos? ¿Dónde está él? Lo buscan a él. Y la gente va por aquí, va por allá, como hormiguita desesperada buscando para encontrarse con la dulce miel que ellos quieren llevar, así como las abejas se alborotan para los panales en las flores. De esa misma manera el Señor viene a darnos a todos nosotros la maravilla del amor maravilloso de Él, ese néctar que Él nos quiere dar a todos nosotros. La dulcificación del alma, la transformación del ser interior. ¿Quién no se motiva con eso? ¿Quién se queda quieto con eso? Evidentemente era un alboroto, con una alegría espiritual, no solo una curiosidad, sino un deseo profundo de encontrarle, a tal punto que cuando Jesús se monta en la barca con sus apóstoles y se va a otro lugar apartado y tranquilo, pues la gente se da cuenta, le intuye la movida y van por todos los poblados corriendo por tierra al sitio donde Jesús supuestamente iba a desembarcar. Y se le adelantaron. Es el alma que busca y se adelanta al Señor esperando al Señor para encontrarlo. Es el deseo del encuentro con el Señor, es el deseo del alma, es el deseo del cristiano y del católico que quiere encontrar al Señor, sobre todo en el alma de aquel que le está sirviendo en nombre de Dios, sobre todo en el servicio, sobre todo en la corresponsabilidad, en la pastoralidad. Oye, qué imagen tan bella de esta imagen de las ovejas que corren como ovejas sin pastor a la búsqueda del pastor para que las conduzca, para que le hable, para que lo lleve para fuente tranquila y para pastos abundantes. Es justamente el sentido de la búsqueda del amor y de la verdad. Es en la búsqueda del Señor. Nosotros podemos imaginarnos el efecto multiplicativo de la acción apostólica, el efecto maravilloso no solo de la enseñanza de Cristo, sino de la enseñanza de Cristo a través de sus apóstoles predicadores que llevan la presencia del Señor, llevan su gesto, su manera de hablar, su manera de ser, pero traducido al nivel de ellos, de cada uno de ellos. Y obviamente la gente tenía que sentirse enormemente motivada y lo buscaba a él, porque sabían que él era la fuente, él era el buen pastor. Y cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando. Queridos hermanos, ¿cuánta gente hoy en día está esperando a Cristo? No solo el Cristo que vuelve para arreglar todo el negocio que nosotros hemos desacomodado y hemos desordenado, sino porque estamos esperando su palabra, estamos esperando su amor, su gesto, su presencia, estamos necesitando su pastoreo. Y la iglesia ha sido fundada justamente no en una figura del buen pastor, sino en la realidad del buen pastor y de las ovejas. Y por eso vemos cómo por un lado está la actitud de la gente que lo estaba esperando ansiosa y por el otro lado la actitud del Señor. Vea qué precisión esta descripción del Evangelio. Se compadeció de ellos. Compadecerse de otros significa sympatos, tener simpatía, entrar en sintonía tanta con el otro que uno siente, lo mismo que el otro siente, pero lo siente
no por sí mismo, sino por el deseo de amor que Él quiere transmitir a las personas y que las personas están buscando de Él. Es la coincidencia en el amor, es la armonía del amor, es justamente la realización del milagro de una presencia del amor de Dios entre nosotros, hecho hombre, hecho carne, hecha persona, hecho Jesús mismo de Nazaret. Y porque andaban ellos como ovejas sin pastor, es la razón fundamental. Estamos perdidos sin el Señor. Hoy en día nos toca justamente, primero, hacerle descubrir a la gente qué es lo que están buscando. Segundo, hacerle descubrir que Jesús es el centro de nuestra búsqueda. Y tercero, ponerlo en el camino de la búsqueda. Porque nos recuerda muy bien también San Agustín y Benedicto XVI, la búsqueda de la verdad es el preámbulo de la fe. Allí es donde nosotros activamos el proceso de la fe a través de la motivación, de la espera del que está buscando el amor, que es la verdad verdadera de nuestro corazón. Y concluye el Evangelio: y se puso a enseñarle muchas cosas. El camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo nuestro Señor. Que sepamos ser siempre también nosotros discípulos de la verdad, portadores del amor del Señor y testigos de esta realidad tremenda, maravillosa de la evangelización.